Vamos a continuar con el desarrollo del curso de Derecho Mercantil. En esta ocasión tenemos la oportunidad de dar Esta reunión está siendo grabada. Crónica, porque ese había sido alguno de los inconvenientes que comentábamos el día de la bienvenida, el día lunes, que se había presentado en días anteriores. Puedo dar como aviso que a lo largo del semestre habrán clases sincrónicas y asincrónicas, dependiendo de cómo se vayan presentando las circunstancias. Igual, el uso del video y la voz, en la medida en que no se vayan creando ningún tipo de inconvenientes. Lamentablemente, las circunstancias nos presentan ese tipo de situaciones y pues nos llevan a ese tipo de circunstancias que nos complican un tanto más el curso de los problemas del hecho que no podamos tener presencial el curso correspondiente a esta materia. De igual manera, les quiero pedir el favor que ya para las próximas sesiones, en sus presentaciones, en sus incorporaciones a Zoom, puedan hacer el favor de ir incorporando su nombre completo y fotografía, a manera de poder identificar a cada uno de los estudiantes. Entonces son recomendaciones previas que damos para el buen desarrollo del curso. Entonces, habiendo dado ya los avisos correspondientes, entonces entramos ya directamente a platicar sobre el tema del derecho mercantil. El licenciado Webster Rosales, de igual manera, también me está acompañando ahí en forma virtual y en cualquier momento se puede incorporar. Entonces, de ello vamos a partir del hecho que nuestra materia, objeto de regulación, está contenida en el Código de Comercio de Guatemala. Por favor, no llamarle Código Mercantil, no. El curso es Derecho Mercantil, pero nuestro texto normativo se le identifica como Código de Comercio de Guatemala. Cuando uno empieza en el estudio del derecho mercantil, se ha de ser cuidadoso con respecto a que dentro del mundo del derecho hay dos concepciones con respecto a cómo se percibe el derecho mercantil. Y estas concepciones son una, la objetiva, y la otra, la subjetiva. O sea, en el estudio del derecho mercantil tenemos la concepción objetiva y la concepción subjetiva. Esto es de vital importancia, porque resulta que cuando nos referimos al derecho mercantil en su concepción objetiva, vamos a interpretar que lo que es materia de derecho mercantil es lo que es calificado como mercantil por la ley. O sea, la ley establece los actos mercantiles. Lo que quiero decir es que en aquellos países en los cuales se tiene una concepción objetiva del derecho mercantil, lo que se hace es, se toma el código y si el contrato de compraventa es mercantil, pues será mercantil porque la ley así lo establece. Si un contrato de préstamo de dinero es mercantil, pues ese tratamiento deberá de dársele porque hay una norma que así nos lo establece. Esta es la técnica para poder diferenciar qué es civil y qué es mercantil. Buscar en la ley y que la ley nos diga esto es civil, esto es mercantil. Y cuando en un sistema legal la ley nos dice qué es de derecho civil y qué es de derecho mercantil,
entonces vamos a decir que ese sistema maneja la concepción objetiva del derecho mercantil. Ahora bien, en contraposición a la concepción objetiva, tenemos la concepción subjetiva. Y en la concepción subjetiva es que una de las personas sea comerciante. Entonces, los países que manejan este tipo de regulación, lo que nos dicen, para uno poder diferenciar en qué es civil y qué es mercantil, entonces debemos de ver cuáles son las personas que intervienen en la relación jurídica. Si dentro de ellas hay una que tiene la calidad de comerciante y está actuando como comerciante, entonces eso es materia de derecho mercantil. Entonces la clave de esto está, para unos sistemas es la ley y para otros sistemas es las personas lo que determinan. Si la ley me lo dice, es concepción objetiva. Si la ley no me dice nada, entonces lo que corresponde es ver si en la relación jurídica interviene un comerciante con alguien que no sea comerciante. Entonces estaríamos en una concepción subjetiva. Esto es importante tenerlo presente al inicio del estudio del derecho mercantil, porque esto es lo que nos permite en principio preguntarnos, bueno, a mí no me interesa la legislación de otros países del mundo, a mí me interesa la legislación de Guatemala. En el caso de la legislación de Guatemala, resulta que la concepción que se utiliza es la concepción subjetiva. Y esto lo vamos a sustentar en el artículo 5. Artículo 5 del Código de Comercio. Y a ese artículo les pido favor que me acompañen, yo le voy a dar lectura y nos vamos a percatar de lo siguiente. Dice, negocio mixto, así nos dice el artículo 5. Cuando en un negocio regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. O sea, cuando en un negocio intervengan personas que son y otras que no son comerciantes, entonces vamos a aplicar el Código de Comercio de Guatemala. La importancia de tenerlo claro esto desde hoy es porque en otras legislaciones no es así. Y vamos a citar un ejemplo. El caso de la legislación mexicana. México, un país vecino de nosotros. Y lo digo porque muchos textos de estudio los tomamos de la legislación mexicana. En la legislación mexicana utilizan la concepción objetiva. Por decirlo de la siguiente manera, en México, si hablamos de un contrato de préstamo de dinero, ese contrato siempre va a ser mercantil, ya sea que lo preste un banco o que cualquiera de ustedes me preste a mí dinero. No importa quién lo esté haciendo, no importa la persona, lo que importa es que la ley dice que los contratos de préstamo de dinero son mercantiles. Entonces, no le tenemos que poner, en esa legislación, no hay que ponerle atención a quiénes son los que intervienen. Simple y sencillamente, la ley objetivamente nos dice que es derecho mercantil. De igual manera, en la legislación mexicana, si cualquiera de ustedes y yo llevamos un contrato de compraventa, a cualquiera de ustedes que yo le venda mi teléfono celular y me paguen por ese teléfono, eso ya es un contrato mercantil, aunque ni usted ni yo seamos comerciantes. No importa, el acto está definido como
un contrato de naturaleza mercantil. Y así como cito este ejemplo, se ha de tomar en cuenta siempre que estudiemos la legislación de un país si en derecho mercantil utilizan la concepción objetiva o la concepción subjetiva. Porque como en el caso de Guatemala, que utilizamos la concepción subjetiva y decimos, ¿y el contrato de préstamo de dinero es mercantil o es civil? Ahí varía la situación. Porque la respuesta será, si el préstamo de dinero lo obtenemos de una institución bancaria, el contrato será mercantil. Porque la institución bancaria es una persona que es comerciante. Es una institución jurídica colectiva que se dedica a prestarle dinero a particulares. O sea, que cuando yo voy a una institución bancaria a pedir prestado dinero, la negociación es mercantil. Pero por el hecho que el banco es comerciante, aunque yo no lo sea, y por ser una negociación de carácter mercantil, se rige bajo las disposiciones del Código de Comercio. Ahora bien, si yo le solicito a cualquiera de ustedes que por favor me presten cierta suma de dinero, esa negociación es de carácter civil, porque ni ustedes son comerciantes, ni yo tampoco soy comerciante. Es una negociación entre dos particulares. Entonces, como es una negociación entre dos particulares, esa será objeto de estudio del derecho civil y nunca del derecho mercantil. Entonces, aquí utilizamos mi otro código. Ahí sería una negociación ajustada al contrato de mutuo que establece el derecho civil. Vamos a dar otro ejemplo. Si yo voy a comprar una casa, eso es un contrato de compra-venta, pero si yo la compro con una inmobiliaria, yo acudo a una inmobiliaria a comprar un bien inmueble donde están vendiendo una colonia, un proyecto habitacional de 400 casas. Obviamente quien me está vendiendo la casa es un comerciante. Y por el hecho que quien me lo está vendiendo a mí, aunque yo sea particular, se establece una relación entre alguien que es comerciante y alguien que no lo es. Y eso va a hacer que se rija por las disposiciones del derecho mercantil. Ahora bien, si cualquiera de ustedes me vende su casa, o sea, me entrega el bien inmueble y yo pago por eso, si ustedes no son una empresa que se dedique a la venta de bienes inmuebles, que me imagino que va a ser el 100%, al igual yo tampoco me dedico a eso, entonces nuestro contrato de compra-venta se va a regir por las disposiciones del derecho civil. Entonces, damas y caballeros, lo importante es que aprendamos a observar el tipo de relaciones jurídicas para saber si están dentro del ámbito del derecho civil o si están dentro del ámbito del derecho mercantil. ¿Qué es lo que lo va a determinar? La persona, que por lo menos uno de los que participa en la relación jurídica sea comerciante, porque estamos utilizando la concepción subjetiva, lo que quiere decir, la ley no nos va a decir qué es civil y qué es mercantil, sino que lo vamos a intuir dependiendo del tipo de personas que participen. Para entender de mejor manera lo que estoy explicando en este momento, usualmente suelo poner el siguiente ejemplo. Veamos. Lo vamos a graficar de la siguiente manera. Cualquiera de nosotros, en determinado momento, puede estar interesado en adquirir un vehículo. Como no soy buen dibujante, estudié Derecho, si no estuviera en la Facultad de Arquitectura o algo así. Entonces, para los que no lo han entendido, vamos a asumir que lo que yo traté de dibujar ahí es un vehículo. Ahora vienen las siguientes preguntas. Ese vehículo, pareciera como que fuera curso de filosofía, ese vehículo para que pueda existir, para que yo pueda tener, alguien lo debe de haber creado. O sea, hay alguien
o algo que en algún lugar del mundo va a crear vehículos, va a producir vehículos, va a fabricar vehículos. Entonces, veamos. Entonces nos topamos con que tenemos al productor o fabricante de vehículos. En principio, cuando hablamos de un fabricante o un productor de vehículos, vemos que lo va a hacer en una forma a gran escala, masiva y constante, y con ánimo de lucro, por supuesto, porque ningún fabricante de vehículos en el mundo se dedica a fabricar un solo vehículo. Tal vez si es un vehículo lunar o algo así, pues, pero en condiciones normales, todas las empresas que se dedican a la fabricación de vehículos lo hacen a gran escala, hacen una gran cantidad, y por tener esa característica no vamos a dudar en ningún momento que son comerciantes. Es un comerciante, pero ese es el que la fabrica. Pero si nos preguntamos de los vehículos que están circulando en nuestro país, ¿se habrán fabricado en este país? Ninguno, porque simple y sencillamente Guatemala, al igual que muchos países del mundo, no fabricamos vehículos. O sea, los fabricarán en otra parte del mundo. Bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para tener un vehículo 2021? ¿O cómo hago para adquirir el próximo vehículo 2022? Entonces resulta que aparece otro comerciante. Y este comerciante lo vamos a conocer como distribuidor. El distribuidor. El distribuidor es un intermediario. Y es un intermediario porque él no fabrica los vehículos, pero él los vende. ¿Por qué? Porque para poderlos vender, celebra contratos de compra-venta con quien los fabrica. O sea, se fabrican en el extranjero y se venden en Guatemala al distribuidor a través de contratos de compra-venta. Pero sigo sin resolver el problema. ¿Cómo llega el vehículo a mí? Si yo quiero y tengo la capacidad económica de adquirir un vehículo nuevo, yo voy a ir al distribuidor, no voy al fabricante, voy al distribuidor a comprar ese vehículo. Entonces, vamos a quitar ya esto. Esto pienso que ya está superado. Vengo y aparezco por aquí yo. Este es mi autorretrato. Con todo y lentes, ¿de quién? ¿Y qué voy a hacer para adquirir el vehículo del distribuidor? Voy a celebrar un contrato de compra-venta. Aquí vamos a hablar de un contrato de compra-venta. Cuando uno acude a un distribuidor porque quiere adquirir un vehículo, lo que va a celebrar son contratos de compra-venta. Pero resulta que les digo, miren, yo quiero comprar un carro, pero tampoco voy a comprar un carro al año. Yo no estoy en condiciones ni con la capacidad económica de poderlo hacer. Yo mejor le voy a comprar a otra persona que me lo venda. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, entre las personas, una vez se haya adquirido el vehículo, se pueden llevar a cabo de igual manera contratos de compra-venta.
Y ahorita llegamos al punto que me interesa que tengamos claro para la sesión de hoy. Si nos percatamos, he tratado de graficar 3 contratos de compraventa. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Los 3 son contratos de compraventa, porque el concepto de compraventa es la transferencia de un bien a cambio de un precio. Toda vez yo entrego un bien y a cambio del bien que yo estoy entregando me van a pagar un precio, eso es compraventa. Eso no lo podemos llamar de ninguna otra forma más que una compraventa. Porque si yo entrego el bien y no me van a pagar nada, eso es una donación. Si yo entrego un bien y me van a entregar otro bien, eso es una permuta. Pero si yo entrego un bien y me van a dar dinero, eso es compraventa. Y aquí tenemos 3 compraventas. Vamos a ver. Cuando el fabricante le vende los vehículos al distribuidor, tenemos un contrato de compraventa. Ahora, ¿qué sucede? El distribuidor es un comerciante, porque se dedica a eso constantemente y en forma masiva. O sea, tanto el fabricante como el distribuidor son comerciantes. Pero veamos, la persona, que podría ser yo, que va a comprar el vehículo al distribuidor, es un particular. Porque yo no soy comerciante. Y si el vehículo, en lugar de comprárselo a un distribuidor, se lo compra a otra persona particular igual que yo, pues tendríamos otro particular. A ver, ojos. Muy enojado. Entonces, veamos. Cuando se da un contrato de compraventa entre un comerciante con otro que también es comerciante, indudablemente ese es un contrato de compraventa mercantil. Esto es un contrato de compraventa. Aquí no podemos decir, miren, estamos aplicando las disposiciones del derecho civil. ¿Por qué? Si el que fabrica y el que distribuye, ambos son comerciantes. Entonces, aquí va toda la rigurosidad o antiformalismo, según se quiera ver, de las disposiciones del derecho mercantil. Ahora bien, ¿pero qué pasa cuando el distribuidor le vende el vehículo a un particular? Entonces tenemos la relación entre un comerciante y otro que no es comerciante, un particular, y hay un contrato de compraventa. Entonces, vamos a aplicar nuestro artículo 5 que acaba yo de borrar en esta parte de la pizarra, que habla del negocio jurídico mixto, que establece que cuando en una negociación intervengan personas que son comerciantes, eso se llama negocio jurídico mixto. Y es jurídico mixto porque interviene un comerciante con alguien que no lo es, que le denominamos particular. Y cuando se da una relación jurídica entre comerciantes y particulares, esas se van a regir por lo que establece el derecho mercantil en base al artículo 5 del Código de Comercio. Ahora bien, ¿pero qué pasa cuando ese particular celebra un contrato de compraventa con otro particular? Aquí ya tenemos particular. En ese caso, la negociación es totalmente un contrato de compraventa de naturaleza civil. Este es un contrato de naturaleza mercantil y este también es un contrato de naturaleza mercantil. Creo que con esto nos puede quedar suficientemente claro. Un comerciante con otro comerciante, contratos mercantiles. Un particular con otro particular, los contratos son civiles. Y un contrato entre un comerciante con un particular, el negocio es mixto y por lo tanto se rige por las disposiciones del derecho mercantil. Entonces, hasta este momento quisiera preguntar
si alguno de ustedes tiene alguna duda. Si no es así, continuamos con algunas otras cosas que debemos de platicar. Vamos a ver. Diego me pregunta. Gracias, Diego. Si hay alguna duda, si no, vamos a ver. Wilson Estuardo, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta, viendo pues obviamente los ejemplos que usted proporcionó, si por ejemplo para pasara de un particular, bueno, él ya compró en la distribuidora su carro, pero pasara directamente del particular y él lo pasara a consignación, por ejemplo a uno de esos predios de ventas de carros, cambiaría nuevamente. Muy buena pregunta. Por eso me gusta la intervención, porque surgen muy... Fíjense que lo que nos está preguntando aquí el compañero es una situación más compleja, porque viene ahora, este particular que está aquí, ahora es el propietario del vehículo, pero fíjese que este propietario del vehículo, después cuando quiere vender el vehículo, lo va a llevar a consignación. Y ahí en consignación hay un propietario del predio donde se reciben vehículos en consignación que se lo va a recibir y van a hacer un negocio. Tráigame usted aquí su carro y si se logra vender yo le voy a cobrar el 5%, el 3%, 1,000 quetzales, 3,000. Ahí negociarán lo que sea. Ahora, tal vez si pudiera participar el compañero que me hizo la pregunta, porque quiero que él mismo me ayude a encontrar la respuesta. Vamos a ver. Por ahí el compañero, si participa nuevamente. Acá está. Fíjense que esas personas que ponen sus predios para vender vehículos en consignación, la pregunta es, ¿ellos son comerciantes o no son comerciantes? Sí son comerciantes porque lo hacen a escala. Exacto. Muy bien. Entonces resulta que la relación jurídica entre el dueño del taller a consignación y el particular es un negocio jurídico mixto, porque intervienen comerciantes y no comerciantes. Lo que sucede es que ahí ya no estamos hablando de un contrato de compraventa. Ahí estamos hablando de un contrato que está tipificado en el Código de Comercio que se llama contrato estimatorio. Y le voy a pedir favor al compañero que le dé lectura al contrato estimatorio. Este lo vamos a encontrar. Permítame un momentito, ahorita está después del contrato de suministro. Aquí, el artículo 713. Por favor, compañeros, si me ayuda a dar la lectura del artículo 713. Ahorita lo estoy ubicando, licenciado. Claro, no tenga pena. Muy bien. Pero muy buena su pregunta. La pregunta que ha hecho el compañero no se la voy a preguntar en examen, eso lo van a ver más adelante porque es una pregunta muy compleja, que es lo que a mí me agradó de la duda que le surgió al caballero. Buenas tardes. Sí. Ahorita le doy la palabra, compañero. Solo cerramos el tema del contrato estimatorio y le doy la palabra. Sí, compañero, ya nos ubicamos en el artículo 703. Bueno, parece ¿Se lo puedo leer? Sí, por favor. Artículo 713, contrato estimatorio. El contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo. Se regirá por las siguientes reglas. Primero, el consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido, porque sea imposible su total restitución, aún por causas que no le sean imputables. Segundo, el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas
pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Tercero, el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas, en tanto que no le sean restituidas. Muy amable, David, le agradezco. Fíjense que el contrato a consignación se llama contrato estimatorio. Si me he tomado estos 3 minutos en salirme un poco del tema y pedir favor, en base a la pregunta tan importante que se hizo, y darle lectura al artículo 713, es porque quiero que mis estudiantes ya sepan que eso que nosotros decimos, ese es un contrato de recepción de vehículos en consignación. No. Técnicamente eso se llama un contrato estimatorio y está regulado en el artículo 713, tal como Diego Armando Morales nos lo está compartiendo en este momento. O sea, nuestra legislación lo establece, pero la diferencia que hay con la explicación que yo di es que cuando se recibe en consignación no estamos hablando de un contrato de compraventa, estamos hablando de un contrato que se llama contrato estimatorio. Esa es la diferencia. Pero el contrato estimatorio es un contrato mercantil y no porque esté regulado en el Código de Comercio. Es mercantil porque uno de los que interviene en la relación jurídica es comerciante. Por eso es mercantil. Entonces, con eso espero haber podido responder. Había un compañero que le pedí favor que me esperara un momentito. Y Rafael, sí, Rafael, escucho. Buenas tardes, licenciado. Muy buena explicación, la verdad. Muy amable, tengo gracias. una duda. Yo entiendo que se necesita para realizar un contrato mercantil la intervención de un tercero que autoriza que se pueda realizar esa compraventa. En este caso, interviene el registro mercantil. Yo lo entiendo que un contrato mercantil necesita la autorización de este tercero para que realmente sea válido o legal. No sé si estoy en lo correcto. Para responder su pregunta, caballero, le pediría a favor que le demos lectura al artículo, permítame, el artículo 671, por favor, el 671. Y todos, porque aquí estamos hablando si las negociaciones mercantiles necesitan de un tercero que intervengan para que tengan validez. Pero ahorita el compañero, cuando le dé lectura al artículo 671, nos va a aclarar a todos esa duda que pudiera pasar por nuestra mente. Establece este artículo: los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que se hayan de surtir efecto en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, quieran formar o solemnidades especiales. Requieran formar o solemnidades especiales. Si desea, déjelo hasta ahí. Yo creo que con la parte inicial nos damos respuesta. La parte inicial decía, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. O sea, es un poco lo contrario de la duda que usted planteaba inicialmente. ¿Y saben por qué es? Porque prácticamente cada negociación que se lleva a cabo con una persona que es comerciante ya es una negociación mercantil. A Rafael le quiero hacer 3 preguntas. ¿Lo tenemos por ahí, Rafael? Antes de darle la palabra a Ana Lucía. Rafael, ¿lo tengo por ahí? Sí, licenciado. Vamos a ver. Si yo le vendiera a usted, imaginémonos que nos conociéramos, nos identificamos y resulta que yo tengo mucha hambre y usted tiene un supán con frijoles. Y yo le digo, Rafael, tengo mucha hambre. Si no, ¿cómo voy a caer desmayado? Me vende un pan con frijoles de los que usted tiene ahí. Y usted en un gesto muy humano me dice, está bien, licenciado Alegría, dame 5 quetzales y le vendo el pan con frijoles. Ahí tenemos una compraventa. Pero yo le pregunto, ¿y usted se dedica a vender panes con frijoles?
No. Entonces eso lo pone como un particular. Y al ser usted particular y yo particular, la negociación es de derecho civil. Pero por el contrario, si yo tengo hambre y paso, valga la publicidad, paso por un restaurante de comida rápida y entro y pido mi Big Mac, mi Whopper, mi hamburguesa, yo le pregunto, ¿ese restaurante de comida rápida es comerciante o no es comerciante? Sí, es comerciante. Ahí, fíjese que estoy comprando el mismo producto, pero ahí sí es una compraventa mercantil, porque la estoy haciendo con un comerciante. Igual le puedo decir, cuando usted llama a taxis amarillos o llama a Uber y pide que lo desplacen de un lugar a otro, esos son contratos de transporte mercantiles. Pero si viene y me pide favor, mire, diga alegría, ¿será que me hace favor de llevarme allá al anillo periférico? Está bien, Rafael, le cobro 5 quetzales. Lo mismo que usted me cobró por el pan, le voy a cobrar yo por el transporte, para que haya reciprocidad. Yo se lo puedo cobrar y lo puedo transportar igual, pero nuestra negociación va a ser de carácter civil porque yo no me dedico a eso y no soy comerciante. Entonces, la negociación es civil. Conclusión, ¿qué le quiero decir? Que muchos de los actos que tanto usted como sus compañeros y yo incluido hacemos en la vida son mercantiles, no porque nosotros queramos que sea mercantil, sino que porque con quienes lo hacemos son comerciantes y muchos de esos negocios no necesariamente son compraventas. La compraventa, toda vez sea de un bien inmueble, hay que inscribir en el registro de la propiedad y hay que hacerla en escritura pública. Si la compraventa es de un vehículo, hay que dar aviso del traspaso a la superintendencia de administración tributaria, entonces se tiene que documentar, pero fuera de esos formalismos no hay ninguno más adicional. Entonces, conclusión, las negociaciones mercantiles no requieren de mayor formalismo y las tenemos por todos lados. Eso sería, Rafael. Muchísimas gracias. Ana Lucía, claro, Rafael. Ana Lucía, Licenciado, buenas noches. Que si no estoy mal, esta cuestión de la formalidad de los contratos se remite al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Exacto. Y aquí viene otra parte que vamos a recalcar, con tanto el licenciado Webster como yo platicamos algo de eso el día lunes. Pero el lunes era el primer día. Sí, miren, los contratos mercantiles, al igual que los contratos civiles, van a requerir de la validez del negocio jurídico. ¿Y cuáles son los elementos de validez del negocio jurídico? La capacidad de las partes, declaración de voluntad que adolezca de vicio y un objeto lícito. Eso que aplica para los contratos civiles, también aplica para los contratos mercantiles. Cualquiera de ustedes me dirá, pero mire, licenciado, fíjese que yo sí lo entendí en derecho civil, porque eso lo dice el Código Civil, pero el Código de Comercio no lo dice. Entonces yo le responderé. Por eso es que el artículo 1 del Código de Comercio nos indica que el comerciante en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por los del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. ¿Y por qué es esto? Porque en 1964 se promulga el Código Civil y en 1970 se promulga el Código de Comercio. Entonces, aquí regulamos qué es el negocio jurídico, qué es la capacidad de las partes, cuáles son los vicios en la declaración de voluntad. No tiene ningún sentido que en el Código de Comercio nos pongamos a regular qué es el negocio jurídico, qué es la capacidad de las partes, cuáles son los vicios en la declaración de voluntad, si lo que vamos a regular es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, no aparece en el Código de Comercio y aplicamos el artículo 1. Se rige por lo que dice este código, pero si no lo encontramos, por las disposiciones del derecho civil, y lo encontramos en el derecho civil, los cuales solo nos queda interpretarlo acorde a los principios que inspiran el derecho mercantil. Conclusión, todo esto que he mencionado, todo este palabrerío, es para poderle responder lo más apropiadamente a Ana Lucía, en cuanto a que sí, definitivamente, los contratos mercantiles rigen
el libre consentimiento de las partes se sustentan en esto. Si no hubiera, son susceptibles de nulidad, de simulación, de coacción, de violencia, las mismas situaciones que pueden invalidar un negocio civil. Eso sería, Ana Lucía. Gracias, licenciado. Claro, Ana Lucía. Braulio nos está preguntando. Le escuchamos, Braulio. Sí, Liz, buena tarde. No es una pregunta, sino que agregando a lo que decía el compañero Rafael, yo lo interpreto de esta manera. Cuando él mencionaba de que es necesario que haya un tercero que valide el contrato mercantil, lo analizo yo en el sentido de que debe estar autorizado, debe estar autorizado como comerciante una de las partes para que sea un contrato mercantil. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el de la venta de autos? Es un vendedor de autos, tiene su predio, tiene sus carros ahí, pero no está inscrito. Y uno le va a comprar un carro, ya sea que lo tenga por consignación o por el concepto que lo tenga, pero él no está inscrito, él no tiene ningún registro. Y va uno y le compra un carro, el otro lo vende, se hace el traspaso normal, pero eso no sería un negocio mixto, sino que sería un negocio entre particulares, considero yo. Para que sea un negocio mercantil, él debe estar inscrito en el registro mercantil. Es lo que yo analizo. Ya, muy buena interpretación y muy buena observación, Braulio, y eso me ayuda a desarrollar precisamente uno de los temas que tenemos previsto para la sesión de la presente fecha. Cabal, usted como que hubiera sabido voy a quitar ya esto, a estas alturas, ya ustedes pueden ser evaluados de la concepción objetiva y subjetiva, que yo sé que ya ahora acá tendrán ustedes sobre eso, lo cual sería excelente. Pero ahora veamos la observación que hace Braulio. La observación que hace Braulio es importantísima. Licenciado. Porque él ha razonado muy bien, Braulio ha razonado muy bien, dice, miren, mi vecino se dedica a vender carros, pero mi vecino nunca ha ido a sacar una patente de comercio. Entonces ahora viene la duda. ¿Quiénes son los comerciantes? ¿Quiénes son los comerciantes? ¿A quién puedo llamar yo comerciante? Porque ¿será que yo puedo llamar comerciante a cualquier persona aunque no se inscriba en el registro mercantil? ¿O será que para poder reconocer yo la calidad de comerciante necesariamente se tiene que inscribir en el registro mercantil? Entonces resulta lo siguiente. Cuando se nos surgen a los estudiosos del derecho ese tipo de dudas, lo que nos queda es acudir a la norma jurídica. ¿Y cómo nos lo establece la norma jurídica? Fíjense que la norma jurídica la encontramos en el artículo 2. El artículo 2 del Código de Comercio nos dice quiénes son comerciantes. No, ahí no nos vamos a perder. Una vez que el legislador, como que son los mandamientos, primer mandamiento, primer artículo, el comerciante en su actividad profesional, el negocio jurídico y las cosas mercantiles se rigen por lo que dice esta ley y en su defecto por las disposiciones del derecho civil que se aplicarán e interpretarán acorde a los principios del derecho mercantil. Primer postulado. Segundo mandamiento o artículo 2. ¿Quiénes son comerciantes? El Código de Comercio está hecho en función de los comerciantes. Entonces, que me diga el código quién es un comerciante. ¿Cómo hago yo para saber quién es un comerciante? Y lo que sucede es que lo que nos dice ese artículo 2 a veces como que nos deja más confundidos que cuando lo leemos. Porque el artículo 2 dice, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera actividades que se refieran a lo siguiente. Y luego vienen 4 numerales. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Fíjense, acordémonos del por eso fue que no borré. Acordémonos del fabricante de vehículos. Esa es una industria dirigida a la producción o transformación de bienes y prestación de servicios. Es un comerciante. 2. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios.
aquí les anoté intermediario. El distribuidor es un intermediario entre el que produce los productos y quien los va a consumir. Resulta que la ley dice que por hacer esa actividad es comerciante. Posteriormente dice la banca, seguros y fianzas, o sea, las instituciones financieras. Esas de por sí son comerciantes. Y finalmente dice los auxiliares de las anteriores. Los auxiliares de los anteriores usualmente suelen ser los gerentes que ejercen las funciones de administración de los comerciantes en su condición de auxiliares. Lo que yo quiero llamar la atención del artículo 2 es que la concepción que tiene nuestro derecho es una concepción de fondo y no de forma. O sea, para saber quién es comerciante, nos lo podemos responder de dos formas: por el fondo, por lo sustantivo, o por la forma. Fíjense que cuando analizamos al comerciante por la forma, entonces vamos a decir, yo solamente voy a reconocer como comerciante a quien me demuestre su patente. Pero cuando hablamos de que un comerciante lo vamos a identificar por el fondo, entonces es por el tipo de actividad que realiza. De estas dos concepciones nuevamente, de cómo puedo determinar quién es comerciante, cómo le hago para determinar quién es comerciante, resulta que el Código de Comercio utiliza que por el fondo, por lo sustantivo, es por quien realice la actividad, porque cuando leo, y puedo leer todas las veces que se quiera, el artículo 2 nunca me va a mencionar un aspecto formal como lo sería la patente de empresa. No lo menciona, no lo menciona. Eso significa que todavía se reúnen las características que alguien por su actividad lo identifiquemos como comerciante, es comerciante, aunque no tenga documentos que lo acrediten, pero conceptualmente es un comerciante. ¿Qué sucede? Porque yo sé que ahorita puedo estar creando un tanto de confusión y a mí me agradaría, porque eso significa que estamos tratando de encontrar respuesta a los problemas que se nos van presentando. Resulta que con todo y que yo el día de hoy les digo, miren, no se necesita la patente para reconocer, acorde al artículo 2 del Código de Comercio, que una persona que se dedica en una forma constante, masiva y con ánimo de lucro al intercambio de bienes o prestación de servicios es un comerciante. Sin embargo, si yo tuviera que identificarlo como tal en una escritura pública, en un instrumento notarial, nunca lo haría, porque resulta que si bien es comerciante, no tiene cómo acreditarlo. Ese es el problema. O sea, si es un comerciante, pero no tiene cómo acreditarlo. Entonces, ese es un aspecto de forma. Pero en esencia, le puedo decir con toda seguridad y contundencia, ese ejemplo que me citó Braulio, yo soy una persona que durante los últimos 15 años me he dedicado a viajar 5 veces al año a los Estados Unidos a traer mi flotilla de 8 vehículos para venderlos. Yo realizo esa actividad de manera personal. Lo realizo de manera constante. Lo realizo de manera habitual. Lo hago de manera masiva, porque no es que me vaya yo solo por un carro una vez en mi vida. No, lo hago constantemente. Voy varias veces al año para realizar ese tipo de actividades. ¿Para qué voy a comprar los vehículos? Para mí, no. Yo los compro para venderlos. O sea, mi propósito es la transferencia del bien. Y luego, ¿los transfiero en forma gratuita o en permuta? No. Lo hago
en venta con ánimo de lucro, entonces soy comerciante. Demuéstreme que es comerciante. Demostrárselo no tengo cómo, pero soy comerciante. Entonces, al punto que quiero llegar es que hay algunas cosas que se van a poder calificar por el fondo y otras se van a poder calificar por la forma. En nuestra legislación, el comerciante se determina por el fondo, o sea, el hecho que no tenga una patente no significa que no sea comerciante. Lo que sí es cierto es que no puede acreditar esta calidad de comerciante. Yo creo que de momento puede resultar un poquito complejo y discutible, pero sé que tenemos el semestre donde vamos a seguir ahondando en el tema y voy a poder ser comprendido de mejor forma. Link, disculpe la pregunta, dentro de los comerciantes en la forma, porque dice que para que sea un comerciante se acredita con una patente, que es cuando hablamos de un negocio, y cuando no hablamos de una patente y son comerciantes, podemos incluir a los de los mercados. Sí, definitivamente. Le voy a comentar. Fíjense que muchas personas, imaginémonos, estamos en los mercados. Yo tengo mi puesto en el mercado y yo vendo tacos, tostadas y atole, por decir algo. Y a mí me va bien. ¿Para qué voy a sacar mi patente? ¿Para qué voy a emitir facturas si yo puedo obtener mi pan diario de cada día fruto del trabajo y mi esfuerzo a raíz de levantarme temprano y acostarme tarde? O sea, yo soy un comerciante. Ahora, ¿qué sucede? Viene alguien y me dice, mire, don Víctor, fíjese que en tal ministerio o en tal entidad autónoma y descentralizada o en tal municipalidad quieren una provisión de tacos, tortillas y atol de elote durante un plazo de 10 meses todos los días. Ah, un contrato, sí. Pero para hacer ese contrato va a necesitar que yo emita factura. Y para que yo emita factura, yo voy a la SAT y digo, miren, necesito que me autoricen a emitir facturas. Don Víctor, si usted quiere emitir facturas, primero, antes de venir a la SAT, va al registro mercantil y se inscribe como comerciante. Y cuando esté inscrito como comerciante, entonces ya viene aquí y puede tramitar sus facturas. Entonces, Evelyn, lo que le quiero trasladar es que hay muchas circunstancias que obligan a que los comerciantes se tengan que regularizar. Pero el hecho de que no estén regularizados no les quita su condición de comerciantes, al menos al tenor de lo que dice el artículo 2 del Código de Comercio, Evelyn. Es lo que quiero decir. Licenciado, buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? María Cristina. María Cristina, le pido por favor a Carmen y a Yasmín, ya les voy a dar la palabra. Solo vamos a escuchar a María Cristina y luego Carmen y luego Yasmín. Sí, María Cristina. Yo tendría una duda, por ejemplo, si yo quisiera realizar un contrato, por ejemplo, con alguien de un mercado, entonces mi contrato sería civil, entonces. Pues fíjese que no, sería mercantil, porque esta persona del mercado es un comerciante. Dice que no tiene cómo acreditar. Veamos, se lo voy a plantear así, María Cristina. En el momento en que usted llegara a tener un conflicto con esta persona comerciante del mercado, usted en su demanda, en su denuncia, va a decir, mire, yo entablé una relación jurídica mercantil con fulano de tal porque resulta que él me proveía de azúcar, frijol, maíz, fideos, limpiadores, porque fíjese que él es un señor que desde hace 10 años tiene un puesto ahí. Se dedica a la intermediación de bienes y servicios, al numeral 2 del artículo 2. Entonces, desde mi perspectiva, para entablar una demanda o una reclamación, no necesitaría usted la patente. Es más, voy a ir allá. Vaya pues, le defraudó en cuanto al producto. ¿Para qué vaya a los tribunales del orden civil? Vaya a la DIACO, a la Oficina de Defensa del Consumidor y Usuario. ¿Y por qué es usted una consumidora y una usuaria? Porque lo está adquiriendo de un proveedor que tiene todas las características de ser comerciante, aunque carezca de una patente que lo legitime o que lo acredite como tal. Entonces, eso sería, María Cristina.
Entonces, le quiero pedir disculpas a Evelyn, que entre la vista, entonces le voy a pedir favor a Carmen, Yasmín, Evelyn y después Giovanni. Ese orden, por favor. Carmen. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto. Licenciado, disculpe, por ejemplo, en la venta de productos por catálogo también se toma como comerciante y habría que hacer algún registro o no precisamente. No, fíjese que con la venta por catálogo son negociaciones mercantiles, porque quien vende por catálogo se le conoce como comisionista. ¿Y por qué es un comisionista? Imaginémonos que yo venda por catálogo. Yo no fabrico el producto. No entro en este grupo de los que fabrican, pero sí entro en este grupo de los que somos intermediarios entre el que lo produce y el que lo va a vender. Y eso, de hecho, en el Código de Comercio ese sí está identificado como comisionista. Es un auxiliar del comerciante. De hecho, en estas próximas semanas vamos a estar hablando de los comisionistas. O sea, ese es un contrato mercantil y nuevamente el comisionista pues no está inscrito. Usted vende joyas, usted vende perfumes, usted vende arreglos florales por comisión. O sea, van a pagar dependiendo de lo que logre vender. Esa es una negociación mercantil. Eso sería, Carmen. Yasmín. Gracias, licenciado. Buenas tardes, Gracias. licenciado. Bueno, sí, Yasmín. Mi duda creo que, bueno, era acerca de lo que ya dijo una compañera. Cuando se facciona un contrato y en este caso es una persona comerciante que sí está patentada y la otra no. En este caso, entonces, estaríamos en un contrato mixto mercantil. ¿O cómo sería en este caso? Porque, por ende, uno sí es comerciante y está inscrito, el otro también, pero no está inscrito. Entonces, ahí me surgió la duda. Muy bien, Yasmín. Fíjese que para ser más puntuales, es que, miren, este conceptos filosóficos del derecho mercantil, poco a poco tenemos que irlos absorbiendo. Yo lo primero que les dije es que intervenga un comerciante con otro que no es comerciante. Ahora le voy a agregar algo más. Que intervenga un comerciante en razón de la actividad a la cual se dedica. ¿Eso qué quiere decir? Si ese contrato, esa escritura pública, es una escritura pública, por decir así, de compraventa de vehículos con alguien que se dedica a vender vehículos, pues definitivamente así será. Pero si es una escritura de compraventa de vehículos con alguien que es comerciante, pero ese comerciante se dedica a la exportación de flores, eso no es dentro del giro normal de su empresa. Entonces ahí no entraría como contrato mixto, sino que entraría como entre dos particulares, porque si bien uno es comerciante, no lo está haciendo dentro del ámbito de las funciones que como comerciante le corresponden. Eso sería, Yasmín. Gracias, licenciado. Sí, ahí va a tener un poquito más complejidad, pero tenemos que principiar por algo. Yo necesito que primero ubiquemos al comerciante. Evelyn, disculpe. No hay pena, licenciado. Muy buenas tardes. Le agradezco el espacio. Mi consulta va relacionada en sentido de los efectos o consecuencias legales. Digamos, yo sé de que hay personas que se dedican al comercio. Un ejemplo claro son las personas del mercado, que toda su vida tienen su puesto, desarrollan su actividad comercial y nunca se registran ni tienen patente. Pero yo veo esto en el sentido de tal vez o un beneficio o bien una posible hasta sanción o multa. Digamos, si yo me dedico a comprar vehículos y la SAT detecta cierto volumen de importación, por ejemplo, ¿habría algún tipo de sanción en el sentido de que yo no tengo una patente que me respalde en ese sentido como comerciante? ¿O puedo pasar toda la vida así comprando y vendiendo sin ningún problema? No, efectivamente, lo que sucede es que usted es un comerciante que tiene la obligación de inscribirse. O sea, la obligación existe y si no lo hace, puede ser sancionada tributariamente, podría considerarse como una forma de evasión fiscal. O sea, pero en principio hay que tener claro, se es comerciante, es un comerciante que por lo tanto estaría en la obligación de inscribirse, tiene la obligación de inscribirse, pero el hecho que no se inscriba no significa que por eso deje de ser comerciante, sigue siendo comerciante.
tal vez bajo esa perspectiva habría que verlo, Evelyn. Y sí, que toda persona que ya pase de determinada cantidad de producción de bienes y servicios tiene la obligación de inscribirse. Y asumir los compromisos que le corresponden, que es lo que tratan de evitar. Cuando se habla, cuando usted escucha, es que hay una evasión fiscal muy grande. Sí, la evasión fiscal muy grande se da por tanta persona que siendo comercial no se inscribe. Pero vuelvo a insistir, el hecho que no se hayan inscrito no significa que no sean comerciantes. Y porque son comerciantes no inscritos es que se les puede llamar evasores. Correcto. Perdone, solo para agregar, perdón Evelyn, solo para agregar, fíjese que tengo entendido que la SAC cuando detecta que son volúmenes de un comerciante o que no aparenta ser comerciante, creo que automáticamente les van cambiando el régimen y sí les notifican vía electrónico o vía telefónica, si no estoy mal. Gracias por su aporte, Helen, porque va en función a la duda de Evelyn. Y sí, lo que sucede es que, por ejemplo, ahorita con Evelyn particularizamos un caso propiamente del mercado. Y probablemente un caso particular del mercado, pues la SAT viene y no se va a interesar directamente. Lo que pasa es que hay muchos evasores que abusan y si quieren disfrazar como que si fueran del mercado y realmente manejan grandes transacciones de dinero y son los auténticos evasores. Y entonces con ellos, pues la SAT implementa los mecanismos apropiados a manera de regularizarlos. Cosa que pues probablemente no van a poder hacer con la señora que vende tortillas o con quien se dedica a vender artículos de consumo básico. Pero sí, con aquellas otras personas que no lo hacen, sí, definitivamente es obligatorio y se puede llegar a un delito de no hacerlo. Pero lo que me interesa para este curso son comerciantes, que no nos confunda el hecho de que estén inscritos o no estén inscritos. Probablemente llamémosles, son comerciantes que indebidamente no se han inscrito, pero son comerciantes. Ese es el punto. Entonces, por favor, ahorita ya me perdí si es Carmen o Giovanni a quien le tocaba. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Claro, Giovanni. Y de ahí Carmen. ¿Sí, Giovanni? Gracias, licenciado. Licenciado, yo con lo de la compañera que había comentado lo del que hacer un negocio con una persona de un mercado, pero ahí, licenciado, ahí entraría lo que es el comercio formal e informal. Sí, fíjense que para aspectos económicos, para los que estudian economía, es muy importante hacer esa diferencia entre negocios formales y negocios informales. Para nosotros, los estudiosos de derecho, lo importante es saber jurídicamente, no económica, sino que jurídicamente, ¿esa es una relación mercantil o no es una relación mercantil? En otras palabras, lo que le quiero decir, para nosotros los estudiosos del derecho, no tiene tanta trascendencia si es un pequeño comerciante, una pequeña empresa o una gran empresa, sino que quien lo esté realizando sea un comerciante, porque es al que le vamos a aplicar las concepciones de lo que entendemos como derecho mercantil. Eso lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver una clase donde vamos a comparar empresas grandes y empresas pequeñas. Y en la clase les voy a poder demostrar cómo una empresa grande y cómo una empresa pequeña al final tienen que cumplir con las mismas obligaciones. Económicamente habrán diferencias, porque una es grande y la otra es pequeña, pero conceptualmente se van a dar cuenta que una y otra hacen lo mismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por eso es tan importante lo que estamos platicando hoy, de definir, bueno, ¿y quién es el comerciante? Yo hoy cuando me levanté, yo creía que solamente el que tenía patente. Y hoy que me acuesto, sé que hay muchos que no tienen patente. Y es una ilegalidad que no la tengan, porque la deberían de tener. Porque se dedican a la industria dirigida a la producción de bienes y servicios, al intercambio de bienes y servicios, que son los numerales 1 y 2 del artículo 2 del Código de Comercio. Eso le diría a Giovanni. Carmen. Sí, licenciado, si alguien está, o sea, que las personas que tienen comercio en los mercados tienen que sacar su patente, es necesario. Fíjense que es lo correcto. Probablemente no le sea necesario, porque probablemente alguien que vende en el mercado igual va a vender
con patente y sin patente. Pero le voy a decir algo. Imaginémonos, Carmen, que yo la nombro, el Consejo Municipal de alguna municipalidad del país, la nombra a usted administradora de un mercado municipal. Usted va a ser administradora de un mercado. Al decirle, Carmen, usted va a ser administradora del mercado municipal, significa, mire, de este gran edificio donde hay 100 locales, usted va a ser la responsable de decidir a quiénes se les va a dar un local, un espacio físico de 2 metros de ancho y uno de fondo, para que todos los días a partir de las 6 de la mañana puedan poner su puesto y que a las 4 de la tarde desocupen, cumpliendo ciertas medidas de higiene y con ciertos cuidados en los productos que venden para no exponer a los demás. Y usted, ¿de acuerdo? No va a encargar de la administración. Carmen, usted los primeros requisitos que va a poner es cualquiera que desea ocupar alguno de los 100 locales que tenemos disponibles, por favor, que venga con su patente de comerciante para que yo sepa que están regularizados. Entonces, ahí surge ya la obligación. Ahora, si es de aquellas personas de piel gruesa y se va a poner a lanchar el mercado ahí con sus productos, pues de repente se expone a que los propios locatarios lo saquen o la seguridad, porque no se le va a dar la autorización. Entonces, aquí ya vemos una situación que sí crea la necesidad de tenerse que regularizar. Como pone Carlos, que me escribe en este momento, dice, depende de qué tipo de mercado. Efectivamente, los mercados de las municipalidades más desarrolladas, más sofisticadas, pues van a ser más cuidadosos en este tipo de requisitos. Hay muchos mercados en muchas municipalidades, lamentablemente, de nuestro país, en unas situaciones tan precarias, con funcionarios con una formación muy alejada, porque simple y sencillamente han quedado olvidados del Estado, pues tampoco no le vamos a pedir peras al olmo, pues no se van a poner con todos esos requisitos. Pero ya en los mercados más desarrollados, sí se va a convertir, casi como que yo le diría a Carlos, que me acaba de hacer la observación, si yo le dijera, haga un estudio de cuáles, califíqueme los mercados en 3 categorías, entre los más desarrollados, los término medio y los más abandonados. Le garantizo que en los más desarrollados va a encontrar que uno de los requisitos que se les pidió a los locatarios para poderles dar un local es la previa obtención de su patente de comercio como comerciante. Entonces, bueno, me quedan ahorita prácticamente unos 3 minutos para despedir la clase. Nos hemos dado cuenta, oye, ya propiamente empezamos a hablar del comerciante. Ya no le di yo participación ahí al licenciado Webster. Ahí el lunes él tiene derecho a desquitarse. Él continuará platicando, pero hay algo que les quiero comentar. Fíjense que aquí anticipándonos a su segundo examen parcial. Fíjense que para su segundo examen parcial les vamos a pedir un trabajo de una sociedad mercantil. Y de una empresa mercantil. Este es un aviso nomás. La idea es que la sociedad mercantil la trabajen en grupo. Y la idea es que la empresa mercantil la trabajen de manera individual. Entonces, desde ya les digo, después vamos a dar lineamientos, pero para que vayan pensando en armar sus grupos de unos 6 estudiantes. Yo sé que es difícil para el trabajo de la sociedad mercantil. El trabajo de empresa mercantil, ese lo van a hacer individuales y vamos a dar ahí los lineamientos. Pero solamente para que vayan pensando ahí en un grupo de otros 5 amigos que puedan tener cierta afinidad para salir. Vamos a ver, María Cristina, ¿qué nos dice? Se niega el trabajo en grupo. Yo sé que el trabajo en grupo uno queda en una situación, o uno lo hace todo, o uno no hace nada. Pero es una de las formas que tenemos que ver. Entonces, de todas formas, ahorita no es el propósito de entrar a discutir sobre el trabajo. Yo simple y sencillamente les estoy anticipando
que tratemos de ir pensando en otros 4 o 5 amigos para el grupo que pudiéramos en necesidad de tener que conformar. Licenciado, Entonces, perdone la pregunta. Este sería, digamos... María Cristina, perdón. Sí, perdón. ¿Sería la creación de las 2 empresas o no, de una sociedad? No, ahorita no se preocupe. Vamos a dar lineamientos de exactamente qué es lo que hay que hacer. Yo ahorita solamente preocúpese en pensar quién. Cristian también suplica en grupo, no, por favor, todavía está yendo con el psicólogo después del último trabajo en grupo que le tocó. Vamos a hablar más detenidamente en su momento sobre este tema de los trabajos en grupo. De momento solamente lo damos en aviso. Y aquí la democracia es amplia. Podemos discutir cualquier cosa para llegar a una conclusión. Lo tenemos que ver cómo nos ganamos esos puntos para el segundo parcial. No es para el primero, es para el segundo. Yo simple y sencillamente me estoy anticipando. Entonces, vamos a esperar. Entonces, perdón, licenciado Webster, ahí ya no le puede dar la palabra. Yo creo que por lo menos los quiere ahí saludar, ¿no? Lo dejé ahí con... Una pregunta, disculpe, de la sociedad anónima, un ejemplo. Igual los formularios, me imagino que van a ser descargados de internet. Hoy no estamos hablando de trabajo, ya esto fue, ahorita solamente les digo, vamos a hacer esto. Esto hay que dar toda una serie de indicaciones, que para el minuto que me queda sería irresponsable de mi parte ponerlo a dar. Vamos a darle una observación. Si quieren, vamos a tomar lo siguiente. El planteamiento del trabajo en sociedad y empresa era para hacer un sondeo de opinión de a quienes les gusta y a quienes no les gusta, a quienes les parece, como quien dice, para saber quiénes lo van a hacer con gusto y quiénes lo van a tener que hacer a la fuerza, algo así, entendámoslo. Pero en su momento vamos a decir qué vamos a pedir de la sociedad, qué vamos a pedir de la empresa. Por favor, no comamos ansias. Me agrada, me súper agrada, porque lo que veo es una determinación de querer entrar ya en el campo de batalla. Y eso es fabuloso, esa fuerza es la que necesitamos. Pero tranquilos, todo va a tener su tiempo. Gracias, Lico, saludos. Y muy amables tanto por los que han apoyado como también por los que se han manifestado que no. Entonces, eso es interesante, eso significa que tenemos una clase viva, una clase con estudiantes con opinión. Al final, como digo, tanto en los estudios, en el trabajo, en la vida familiar, en los romances y noviazgos, muchas veces tenemos que aceptar cosas que no nos gustan porque no nos queda para dónde. Pero ahí está lo importante. Es la escritura de la democracia la que yo acabo de ver. Entonces, de momento, si ya me tengo que ver, mire, licenciado Webster, ya ni lo invité, ya ni saludarlo, dejé. Ahí el lunes se los voy a dejar ahí todo. Me da gusto saludarles a todos. Buenas noches. Buenas noches, Lica Alegría. Bueno, licenciado Webster, muy amable. Gracias, licenciado.